Vamos a hablar un tema que es muy necesario para todos nosotros y es no le ayudes a Dios. Muchas veces nosotros en nuestro afán tratamos de ayudarle a Dios, tratamos de presionar o de provocar ciertas circunstancias en nuestra vida. Y en ese tratar de ayudarle a Dios, te puedo decir que el 99.9% terminamos dañando, terminamos lastimando, terminamos haciendo mal, aunque nuestra motivación era la correcta. No sé si a usted le ha pasado esto, a mí me ha pasado muchas veces y ruego a Dios que no me pase. Y es que a veces uno tiene una buena intención en hacer las cosas, uno quiere hacer algo bueno, uno tiene una buena intención con una persona, pero termina, como decimos aquí en Cali, embarrándola. Termina haciendo cosas que no tenía que hacer, uno se mete de bueno y termina de malo por no preguntarle al Señor si debo o no debo hacerlo, si debo actuar o no debo actuar, si debo callar o debo hablar. Muchas veces uno hace algo con una buena motivación, con una buena intención, tienes un corazón limpio delante de Dios con lo que vas a hacer, pero terminamos haciendo mal. Cuando Dios nos habla y cuando Dios nos promete algo, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Qué significa? Que cuando Dios te promete algo a ti, no te promete para engañarte, no te lo promete para timarte, para que tú lo creas y simplemente jugar con tus sentimientos, jugar con tus emociones. No, cuando Dios te promete algo a ti y me promete algo a mí, es porque Dios quiere de verdad, con todo su corazón, de la manera más honesta y sincera, cumplir aquello que ha prometido. Pero es necesario que los seres humanos entendamos que Dios tiene un tiempo específico para cumplir aquella promesa. Esto lo he enseñado en muchas ocasiones, pero quiero de nuevo recalcarlo en esta hora de la mañana, y es que Dios hizo el tiempo para el ser humano. El tiempo no es para él. El tiempo es un módulo creado por él para la humanidad. El tiempo, cuando usted nota, por ejemplo en el libro de Ezequiel, cuando habla de Satanás, cuando Satanás fue hecho, no era Satanás, era un ángel llamado Luzbel que era hermoso, pero allí no se narra de tiempos. Cuando tú lees Ezequiel 28, ahí no está diciendo en el año tal, del mes tal, el día tal, porque todavía no había tiempo. El tiempo comenzó a partir de Adán y a partir de Eva. A partir de ese momento es que Dios establece el tiempo en la tierra. Por eso a Dios no le pasan los años. La Biblia dice que es anciano de días, pero no es un anciano como tal. Una imagen que he tratado de borrar de mi mente y hacerle borrar a la iglesia, embajadores del Rey, es que ni el Espíritu Santo es una paloma, ni el Padre es un viejito senil, decrépito, anciano, ni Jesucristo está en una cruz despedazado. Esas tres imágenes bórrelas de su mente. Dios Padre es tan longevo y tan joven como lo es el Espíritu Santo y como lo es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el tiempo a ellos no los domina, a ellos no les pasa el tiempo. El tiempo no puede gobernarles a ellos. El tiempo fue para nosotros. Nosotros sí tenemos una medida de tiempo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Eclesiastés es el pasaje más recurrente cuando hablamos del tiempo. Dios creó un tiempo para el hombre llamado el Cronos. El Cronos es la palabra griega que describe el tiempo del hombre, Cronos. Pero hay una palabra griega también que se habla del tiempo perfecto y es el Kairos. El Kairos. El Kairos es el tiempo perfecto de Dios. Es cuando Dios en el Cronos me prometió algo, pero me lo cumplió en el Kairos. Le voy a poner un ejemplo. Dios me habló a mí hace por lo menos 15 años atrás de que iba a ser pastor. Ese fue el Cronos, el tiempo del hombre. Pero el Kairos se cumplió hace casi 5 años. O sea, hubo una espera, yo pienso que más de 10 años en el cumplimiento de una palabra. Ese es el Cronos y ese es el Kairos. Antes de que mi esposa pudiera quedar embarazada, ustedes saben bien que mi esposa no podía quedar embarazada. Unos 3 o 4 años antes, Dios nos había dado el nombre de nuestro hijo. Nuestro hijo se llama Gianmarco, que tiene que ver con el apóstol Juan Marcos. Gianmarco es Juan Marcos en italiano, Gianmarco.
Así que Dios nos había dado una palabra 3 o 4 años antes, pero no se había cumplido esa palabra porque el Cronos tiene que esperar el Kairos para que se cumpla. Ejemplo de esto, tengo una pastora amiga, la pastora Angélica Larraondo, y ella, ni siquiera mi hijo había nacido. Ella me dice un día, tuve un sueño contigo y te veía en una casa, y en esa casa estabas cargando un niño, y ese niño se parecía mucho a ti y tú estabas jugando con él. Mi hijo todavía no había nacido. De hecho, no sabíamos si iba a ser varón o si iba a ser niña, pero Dios ya nos había dicho que era varón. Todavía no lo teníamos, no había un resultado médico, todavía no había sido fecundada mi esposa, no había pasado, pero Dios sabía cuándo se iba a cumplir. Eso es lo que se llama el Cronos, el tiempo del hombre, y el Kairos, el tiempo de Dios. Ahora, en este lapso de tiempo entre el Cronos, que es la promesa, y el Kairos, que es el cumplimiento de la promesa, es donde la gran mayoría de los cristianos pierden el año. Es donde la gran mayoría de los cristianos hacen bobadas, hacen cosas absurdas, meten su mano en los procesos queriendo acelerar los tiempos. Y le voy a decir esto. ¿Por qué la humanidad hoy está padeciendo tanto de enfermedades? ¿Sabe por qué? Porque nuestros antepasados, los antiguos, nuestros abuelos, cuando cultivaban una fruta, ellos sabían que la fruta tenía unos meses de maduración y tenían un tiempo donde se podía agarrar la fruta del árbol, y esa fruta que la misma naturaleza, el agua, el sol, los mismos nutrientes de la tierra la habían alimentado, esa fruta iba a ser comestible e iba a ser saludable para aquel comensal. Cuando se criaban, por ejemplo, las gallinas en el campo, las gallinas tenían un tiempo para criarse. Las gallinas no estaban encerradas, las gallinas se alimentaban del pasto, se alimentaban de maíz. Eran animales sanos, eran animales saludables. Pero el hombre, en su afán de querer las cosas ya, la sociedad moderna está enferma de un mal que se llama la inmediatez. En ese afán de querer tener las cosas ya, las gallinas hoy en día, la gallina que usted y yo consumimos, el pollo que usted y yo consumimos, es un pollo que se mete en galpones donde están hacinados. Eso es, a mí me duele ver eso, porque yo amo los animales. Usted va a una avícola y se encuentra con gallinas, una pegada al lado de la otra, por una razón. No las dejan moverse. Tienen que estar apretadas porque entre menos se muevan, más calorías van a conservar, menos van a quemar, más grasa van a ganar y más peso van a ganar en corto tiempo. Porque un animal que se ejercita quema grasa y quema calorías. Así que las mantienen hacinadas. Ahora, un animal que antes era comestible en 6, 7, 8 meses, ahora es comestible en 2 y 3 meses. Porque no solo le dan un espacio mínimo para que se pueda mover, sino que sus alimentos son a base de químicos. Eso está pasando con el campo. En el campo, los agricultores, en el afán de cosechar rápido, le están agregando químicos y químicos y químicos y químicos para acelerar los procesos naturales de la vida. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa con frecuencia esto. Vaya, consiga en el supermercado un mango Tommy que salga bueno. Usted los ve por fuera bonitos, maduros. Te los llevas a la casa, los partes y por dentro muchos están podridos. ¿Por qué? Porque se aceleró el tiempo natural. Se aceleraron los tiempos. Cuando yo trato de acelerar los tiempos en mi vida, ocurre eso. Me veo maduro por fuera, pero por dentro o estoy crudo o está dañada todavía la situación. Esto es lo que yo le digo a la gente que está en una relación de pareja, que tiene una situación porque se siente solo, porque no tiene a quién amar. Yo le digo esto, hay un tiempo para que encuentres la persona que vas a amar. Hay un tiempo para que encuentres a ese ser amado. ¿Sabe que muchos fracasos de las relaciones matrimoniales hoy en día es porque se juntaron dos personas inmaduras a hacer un hogar? No era el tiempo que te casaras.
No era el tiempo todavía. Puede que haya sido la persona, sí, pero todavía Dios tenía que triturar, tenía que formar, tenía que derribar cosas en ti, cosas en ella, pero te aceleraste y lo hiciste fuera del tiempo. Mire, los adolescentes que están teniendo relaciones sexuales, no es el tiempo para tener relaciones sexuales. Cuando yo veo una niña de 16 años embarazada, de 17 años, no era el tiempo todavía para que tuvieras un bebé. Bueno, ya lo tienes que tener y es una bendición de Dios, de hecho. Pero lo que te quiero decir, que no es lo mismo. Mire, en Europa, por ejemplo, la gente en Europa primero estudia, hace una universidad, consiguen un empleo fijo y luego se casan. Porque han desarrollado una vida profesional y eso le garantiza que sus hijos no van a padecer hambre. Pero en la cultura latinoamericana nos encontramos muchas veces que entre más pobre, más miserable sea la persona, más hijos tiene y no tiene ni siquiera con qué alimentarlos. No es el tiempo para haber tenido hijos. Entonces la gente, mire, las construcciones modernas hoy en día se levantan fuera de tiempo. Por eso no resisten a veces los embates de la naturaleza. Me sorprende las construcciones en Estados Unidos, como en Estados Unidos se hace una casa en semanas. En semanas. Y sabe, esto es tremendo porque cuando la persona construye una casa en semanas, la tiene que fabricar en panel yeso, la fabrica en madera, materiales que no son resistentes a la hora de un embate de la naturaleza. Lo que dura, lo que se sostiene, lo que se mantiene, hay que hacerlo despacio y en el tiempo adecuado. Le voy a contar algo de la madera. Aquí en Colombia se da todo tipo de maderas muy finas como el cedro, por ejemplo. Y hay cedro caquetá, cedro rosado. Hay maderas muy fuertes que resisten. Pero la gente de la antigüedad sabía en qué época el árbol podía ser cortado y talado. Incluso sabían este tema de las lunas, en qué luna se podía cortar. Y esto no es un agüero. Usted sabe que la luna incluso cuando se acerca a la Tierra hace que las mareas suban. Usted sabe que la luna cuando se aproxima a la Tierra, cuando es luna llena, cuando es luna nueva, la marea de los mares y de los ríos sube. Y usted sabía que usted y yo tenemos agua por dentro. Usted sabe que somos un alto porcentaje en agua e incluso la luna nos afecta a nosotros. Los árboles por dentro tienen agua, la madera tiene agua, por eso cuando se corta la madera se tiene que poner a escurrir. Y la gente de antes sabía esto y esperaban el tiempo para cortar la madera. Pero hoy en día no es así. Hoy en día se tala indiscriminadamente. Hoy en día presionamos los animales, presionamos los cultivos, presionamos a los seres humanos porque la sociedad moderna es una sociedad que no le gusta esperar. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1? Dice la palabra del Señor así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene un tiempo y todo tiene una hora. Yo prefiero, créame, se lo voy a decir de esta manera, esperar el tiempo de Dios que acelerarme y meterme antes del tiempo y sufrir las consecuencias. Nosotros con mi esposa llevamos 13 años de casados y 5 de noviazgo, son 18 años juntos, pero hubo 5 largos años de noviazgo. El noviazgo, bíblicamente, es un desposorio. ¿Qué es un desposorio? Es la preparación de Dios, el tiempo de Dios, para que cuando te cases no sufras con tu pareja. Un buen noviazgo será la garantía de un buen matrimonio. Pero hoy en día la gente se conoce en días, en unas semanas se están diciendo que se quieren, que se aman y se casan rápido. Te estás casando con un desconocido. Cuando tú ves una fruta en un árbol, esa fruta es comestible, pero hay que esperar que esté madura para poderla consumir. Mucha gente se metió en una relación de pareja fuera del tiempo. No era el tiempo, no estaban maduros, no estaban preparados
y ahora están sufriendo las consecuencias. Mucha gente se metió en un negocio, todavía no era el tiempo para que te metieras en ese negocio. Todavía no era el tiempo para que hicieras ese viaje. Todavía no era el tiempo para ser papá o mamá. Todavía no era el tiempo para arrancar con un ministerio. Mire, usted no se imagina cuánta gente he visto yo tirarse al ministerio. Salir al ministerio fuera del tiempo. Sí, Dios los iba a usar, pero Dios tenía que formarlos primero. Al apóstol Pablo, entre el momento en que el Señor Jesús se le aparece y él queda ciego y le dice que él le va a servir, hasta el momento donde Pablo comienza a servirle, pasan entre 8 a 12 años. No es que al otro día, uno lo lee en la Biblia y uno cree que fue al otro día, no. Él tuvo que desaprender y tuvo que aprender para estar listo para el ministerio. Pero hoy en día, en esa inmediatez, no, yo quiero servirle a Dios ya, y se lanza, y mire, esto se ha vuelto un suicidio espiritual para mucha gente. Se lanzaron, se estrellaron, se volvieron pedazos y luego le echan la culpa a Dios y le dicen a Dios, ¿por qué a mí, Señor? No. Yo todavía no te había dicho que fueras. Va a llegar un tiempo donde tú lo puedas hacer. El versículo 2 de Eclesiastés 3 dice, tiempo de nacer y tiempo para morir. Dios ya sabía cuándo tú y yo íbamos a nacer. Y ya Dios sabe, aunque nosotros no lo sabemos, cuándo vamos a morir. Hay gente que todavía no está muerta y ya se sepultó. Hermano, no te angusties. Tú te vas a morir el día que ya Dios lo estableció. El día que ya Dios lo marcó en su calendario. Ahora no por esto voy a coger una motocicleta y me voy a ir a 180 kilómetros por hora porque es que ya Dios sabe cuándo. No, yo no puedo provocar las cosas. Yo no puedo meter mi mano y dañar el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque hay gente que está con una enfermedad y ya se enterró, no, da la pelea. Dios sabe si esta enfermedad es para muerte, para vida, para gloria del Señor. Ahora, ¿qué más dice? Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo para todo. Tiempo para todo. Ahora, un claro ejemplo de alguien que no comprendió los tiempos de Dios. Es un hombre duro de la Biblia. Y esto es lo que me gusta tanto de la Biblia, que si la Biblia hubiese sido escrita por hombres sin el Espíritu Santo, la Biblia no contaría estos detalles. ¿En qué sé yo que la Biblia es inspirada por Dios? Que Dios no le tapó nada a nadie. Si esto fuera escrita solo por hombres, nos habíamos tapado los errores los unos a los otros. Pero Dios no le tapó a nadie nada. Ahora, hay un hombre llamado Abraham, y quiero que usted me acompañe, por favor, a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Este tema lo vamos a desarrollar en varios programas. De pronto no secuenciales, pero sí para que tú estés atento. Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Abraham es el mismo Abraham, luego se le va a añadir el am. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver. Ahora, Dios le habla a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hace Dios aquí? Dios hace una separación. Hay un tiempo donde todos tenemos que salir del hogar. Eso es bíblico. Hay un tiempo. La Biblia dice, cuando tú te casas, que dejarás a tu padre y a tu madre. El peor negocio, con el respeto que los suegros se merecen, es hacer un hogar al lado de los suegros. Bíblicamente, la Biblia dice, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer. Para que aprendas a ser responsable, para que tengas privacidad, para que puedas construir tu hogar sin que la suegra esté opinando. Dice el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por primera vez, Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y Abraham
Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Aram. Escriba la fecha. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? 75. ¿Qué significa esto? Dios puede llamarnos a diferentes edades. Dios lo llamó a los 75. Puede que mucha gente hoy a los 40, a los 50 ya se sienta fracasado. Mire, muchos de los millonarios modernos se hicieron millonarios a los 50 años, a los 40 años. Ahora, este hombre, Dios le da una promesa a los 75. Ok, ¿cuál es la promesa? Te voy a bendecir, te voy a engrandecer, pero la promesa más poderosa es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, luego Dios, Abraham obedece y se va, y luego Dios aparece de nuevo y le hace una promesa más específica a Abraham, porque Abraham comienza a prosperar, pero se da cuenta que él no tiene hijos. Recuerde que él tiene 75 años. Génesis capítulo 15, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer, ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué quería Abraham? ¿Cuál era el anhelo de su corazón? Un hijo. Y está bien tener un hijo, pero recuerda que a Abraham ya se le había pasado el tiempo de los hombres. Tenía 75. El tiempo del hombre ya se había pasado para que Abraham fuera papá. Sin embargo, aquí Dios hace algo poderoso. Dios siempre te mostrará muchísimo más de lo que te va a dar. Muchísimo más. Dios te va a mostrar muchísimo más de lo que tú le estás pidiendo. ¿Para qué? Para estirarte tu fe. Mira lo que dice el versículo 5. Y lo llevó afuera y le dijo, él estaba en su carpa orando, pero Dios le habla y lo saca. En una noche estrellada, esas noches que los antiguos podían disfrutar porque no habían luces contaminantes, porque no había la polución que tenemos hoy. Esas noches que a veces en el campo podemos ver. Y le dice Dios: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios no le muestra una estrella, Dios le muestra millones y millones y millones y millones de estrellas. Y le dice Dios: así, tú me estás pidiendo un hijo, yo te voy a contar esto, tu descendencia no será un hijo, serán millones y millones y millones de personas. Dice la Biblia que Abraham creyó y recibió la palabra en algo que se llama el Cronos, que es el tiempo de Dios. Recibió una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que tendrás descendientes por millones. Yo creo que Abraham se entró a la carpa, le contó a Sara, se sintieron felices de que iban a ser padre de multitudes. Pero como todo ser humano, Abraham experimenta, al ver que las cosas no estaban saliendo como él creía, experimenta una falta de fe. Experimenta lo que mucha gente, al no ver la respuesta de parte de Dios, creen que Dios ya se olvidó. Y entonces esto trae algo que se llama frustración, trae pensamientos negativos, trae una mala actitud, y ahí es donde el ser humano comienza a meter su mano, comienza a intervenir queriendo ayudarle a Dios. Así que dice Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2. Es aquí cuando yo no puedo perder la cabeza. Aquí cuando Dios, que me lo prometió, yo sé que Dios me lo cumplirá, pero no cuando yo quiera, sino cuando Él quiere. Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2. Sarai, ¿cómo se llamaba ella? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Significa esto que Sarai tenía intimidad con su esposo.
Ellos tenían que hacer su parte, tenían que hacer la tarea, pero ella no le podía dar hijos. Así que Sarai, mujer de Abraham, pierde la fe. Muchas mujeres, Dios les ha dicho, voy a recuperar tu hogar, pero pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años y aquella mujer perdió la fe. Tal vez Dios te ha dicho, te va a prosperar, y cuando Dios le dice a uno que lo va a prosperar, muchas veces lo que viene es escasez, desiertos, pruebas, y se pierde la fe en ese momento. Sarai perdió la fe. Y dice que ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Las egipcias eran mujeres hermosas. Las egipcias fueron las primeras que inventaron el maquillaje, se maquillaban con polvo de arroz. Pero las facciones de las egipcias eran hermosas. Ya tenía una esclava llamada Agar. Entonces mire lo que hace una mujer insensata que no entiende los tiempos de Dios. Esta mujer incita a su marido a que peque en contra de una promesa que Dios ha dado. Versículo 2. Entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ella culpa a Dios de su esterilidad. De hecho, ese Dios que le había prometido a Abraham que tendría hijos, se lo había prometido con Sara. Él le había dicho, tendrás un hijo con Sara. O sea, Dios en sus planes ya sabía que tenía que sanar a Sara. Pero Sarai, estaba resentida al no ver la respuesta y comenzó primero a echarle la culpa a Dios de que no sucediera nada, para luego justificar lo que le iba a proponer a Abraham, su esposo. Le dice, Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues, te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham, ni corto ni perezoso, le dijo a la esposa, mi amor, esto que me estás diciendo es de Dios. Yo me voy a acostar con ella, claro, y tal vez ese es el hijo que Dios nos ha prometido. Pero Dios no le había dicho que ese hijo iba a ser con esta mujer, sino con Sara. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué sucedió aquí? Ellos ya llevan 10 años esperando la promesa. Recuerde que cuando él comenzó tenía 75. O sea que ya aquí Abraham tenía 85 años. 85 años. Y al ver 10 años que no quedaba embarazada Sarai, optan por meter la mano donde no tenían que meterla. A Sarai le parece una buena solución que su esposo se acueste con Agar y que tenga un hijo con ella. Lo importante es que tengas hijos, no me importa con quién. Pero como esto no era parte del propósito de Dios, dice que cuando Agar queda embarazada, comienza a mirar con desprecio a su señora. Y es allí, cuando yo meto la mano en lo que no tengo que meter la mano, donde las consecuencias comienzan a llegar. Donde Dios no tiene nada que ver y donde estabas mal, pero ahora estás peor. Por haber metido tu mano, por no haber dejado que Dios obre, por no haber dejado que Dios trate a tus hijos, metiste la mano y ahora están peor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Habían pasado 10 años más. Y Abraham toma una pésima decisión, acostarse con Agar. Ahora esto le va a traer consecuencias a él. Y estas consecuencias será que ese hijo que nazca, Ismael, aborrecerá profundamente al hijo que Dios le había prometido a Abraham, llamado Isaac. Lo aborrecerá. Mire lo que dice la palabra. Entonces sigue andando el tiempo. El tiempo continúa andando. Y Dios, que no se olvida de sus promesas, se le aparece de nuevo a Abraham y le dice lo siguiente. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de 99 años. Mire, habían pasado casi 25 años desde que Dios le había prometido a Abraham un hijo. 25.
cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Otra vez Dios le recuerda la promesa. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser su Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en la heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Una vez más, Dios le habla ¿de qué? De descendencia, de descendencia. Pero habían pasado casi 25 años y nada había sucedido. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios le recuerda a Abraham que le va a dar un hijo. Y efectivamente, Dios se lo concede. Génesis capítulo 21, versículo 1. Y visitó Jehová a Sara, ya no era Sarai ni era Abraham, sino que era Sara y era Abraham. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, el Cronos fue 25 años atrás. El Kairos está ocurriendo ahora. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo, subráyelo ahí, este es el Kairos que Dios le había dicho. ¿Cuándo le cumplió Dios a Sara? En el tiempo estipulado por Dios. La palabra Kairos significa el tiempo perfecto de Dios. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años tenía? 100. ¿Cuántos años se demoró la promesa en llegar? 25. Ahora, pienso yo que tal vez no iban a ser 25. Cuando Abraham se acuesta con Agar, habían pasado 10. Pero por causa de haber metido su mano, por haber querido ayudarle a Dios, por haber querido desobedecerle, por haber querido tomar atajos, se convirtieron en 25. ¿Sabe esto? Cuando nace Isaac, este muchacho Ismael, que era el primer hijo de Abraham, tenía casi 13, 14 años. ¿Y sabe qué pasó? Abraham tuvo que echarlo de su casa porque este muchacho aborreció al bebé llamado Isaac. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no era Ismael, el plan de Dios era Isaac. Hasta el sol de hoy, los ismaelitas, descendientes de Ismael, odian a los hijos descendientes de Isaac. Los descendientes de Ismael son todos los árabes, los de Irán, los de Irak, los de Afganistán, los de Turquía, todos los árabes. Los descendientes de Isaac son los judíos. Los judíos están en medio de toda una comunidad oriental y son aborrecidos. ¿Sabe desde dónde viene ese odio? Desde el error de Abraham al acostarse con Agar. Cuando nosotros nos metemos a tratar de ayudarle a Dios, cometemos grandes errores. Y quedan 2 minutos de programa y te voy a decir esto. Hay un tiempo para que la promesa de Dios se haga realidad en mi vida. Hay un tiempo. ¿Qué tengo que hacer yo? Esperar. Cuando yo espero en Dios, significa que dejo que Dios obre como Él crea conveniente. Significa que yo no voy a meter mi mano, porque cuando meto mi mano y acelero las cosas, entonces luego las consecuencias serán mayores. Termino diciéndote lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no
desmayamos. No te canses de hacer lo bueno porque en un tiempo, en el tiempo de Dios, cosecharás. Pero la clave es si no desmayas. Aunque hoy no lo veas, sigue. Continúa tu camino porque ya hay un tiempo por Dios establecido para que la bendición te llegue. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.